Por méritos propios, Publio Cornelio Escipión el Africano y Aníbal Barca son dos de los mayores genios militares de toda la historia antigua. A pesar de ello, aunque su arrollador talento quedó más que demostrado en la Segunda Guerra Púnica, después de la misma no tuvieron una buena vida y ambos murieron lejos de la patria por la que tanto lucharon. Por todo esto, si quieres conocer cómo fueron los últimos años y la muerte de estos legendarios líderes, este programa es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 31 del podcast Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter e Instagram. En los últimos tiempos me he dedicado especialmente a hablar sobre la antigua Roma, pero lo cierto es que también en el pasado hablé muchísimo sobre todo el tema de la antigua Grecia y anteriormente sobre el antiguo Egipto, el antiguo Oriente Próximo y demás épocas históricas. Sin embargo, a lo largo de distintas épocas y en distintos años, si hay algo que he tenido en común, es que he utilizado una serie de libros y bibliografía de referencia que me ha guiado a lo largo de muchos años. Y curiosamente, hoy tengo el placer de hablar con uno de los mayores expertos que he tenido el placer de conocer en estos años de divulgación histórica en Internet. Él es Pedro Barceló, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Potsdam, en Alemania. ¿Qué tal estás, Pedro? Muy bien, gracias. Para los que no te conozcan todavía, háblanos un poco de ti y de tu trabajo, porque como decía, pues yo te he utilizado de bibliografía muchas veces, así que he leído varios de tus libros, pero a lo mejor pues nuestros oyentes no te conocen. Entonces, háblanos un poco de ti. Bueno, yo soy un historiador hispano-alemán que nacido en España, con fuertes conexiones familiares con mi país de origen, pero que he hecho toda mi carrera académica en Alemania. Y publico en los dos idiomas, en español y en alemán. He sido profesor en las universidades de Eichstätt, Heidelberg, Augsburgo, Erfurt y Potsdam, y también profesor invitado en las universidades españolas de Valencia, Barcelona, Castellón, Carlos III de Madrid. Y últimamente soy profesor emérito y me dedico a publicar una serie de temas que durante mi carrera académica no he tenido tiempo de hacerlo por mis obligaciones de docencia y ahora pues estoy sacando prácticamente un libro cada año que pasa. Sí. De hecho, precisamente hablando de libros nuevos, en el pasado mes de octubre de 2021, usted sacó al mercado una nueva obra titulada El mundo antiguo, tierra y mar, poder, dominio y guerra, mito e historia, cultura, culto y detención en la antigüedad, publicado por la editorial Alianza. En este libro, usted hace un ambicioso recorrido por todo el mundo del Mediterráneo antiguo para hablar precisamente sobre los valores, las ideas y los conceptos más importantes, muchos de los cuales van desde aquella época hasta la nuestra. ¿Cuál fue su motivación a la hora de escribir este libro? Y bueno, como decía, de los demás libros que publica. La motivación especial para escribir esta historia global del mundo antiguo es hacer una especie de resumen, concretar una suma de experiencias acumuladas durante toda mi carrera científica. Es decir, he ido seleccionando temas que siempre han sido de mi interés personal, pero que al mismo tiempo consideraba que tenían un interés específico global porque están relacionados con lo que pasa hoy. Es decir, en el fondo, el libro, aunque trate sobre temas de la antigüedad, es un libro que se puede leer con una lectura actual. Habla de nosotros mismos, de nuestros tiempos, de nuestra época, porque mi idea es siempre conectar lo que pasó antes con lo que nos está pasando ahora, para ver que la historia, entrar en la historia es entrar en una continuidad, en una dinámica de acción que
como quien dice, nunca comienza y nunca acaba, porque siempre está en un perfecto, constante dinamismo. La idea también de este libro es presentar al lector español una especie de, diríamos yo, de compte rendu, es decir, de una especie de ideas sobre temas muy centrales de la antigüedad, para dar así una visión global y al mismo tiempo actual de la incidencia de la antigüedad en nuestro mundo. Mm. Y ahora, bueno, metiéndonos un poco en faena, vamos a empezar a hablar de nuestros protagonistas de hoy, que son Publio Cornelio Escipión el Africano y Aníbal Barca. Pero como ya he dicho en la introducción, no nos vamos a centrar en la Segunda Guerra Púnica, sino en todo lo que sucedió después. Así que la primera pregunta creo que es evidente. Una vez que tiene lugar la batalla de Zama en el 202 a.C. y Cartago acaba rindiéndose, se firma un tratado de paz entre las dos potencias que es totalmente demoledor para los cartaginenses. ¿Qué tenía ese tratado de paz? ¿Cuáles eran sus términos? El tratado de paz que se firma después de la batalla de Zama es un tratado forzado por Aníbal. Aníbal, que pierde la guerra en el campo de batalla, se da cuenta de que su ciudad no tiene la capacidad de resistencia suficiente para afrontar un futuro bélico contra Roma. Entonces Aníbal, que no era solo un estadista, no era solo un general, un hombre de guerra, sino que también era un visionario político, ve claramente que Cartago tiene que hacer las paces con Roma para definir el futuro. El Tratado de Zama, hay en la historia de Roma un antes y un después de Zama. Es el primer tratado que Roma firma con una potencia fuera del continente europeo, porque es que es la primera vez que se pisa África, se pisa el continente africano y se abre una nueva dinámica de expansión hasta entonces desconocida. Para Cartago, el Tratado de Zama es, bueno, enormemente desventajoso porque pierde su flota, tiene que pagar una contribución extraordinariamente elevada a Roma y lo que es más importante y lo que es más demoledor para Cartago es que Cartago queda al arbitrio de sus vecinos númidas, es decir, para que se pueda impedir una próxima expansión de Cartago, Roma controla a Cartago indirectamente, no con sus tropas, no con sus soldados, son a través de sus aguerridos vecinos númidas, a los que les impone la condición de vigilar a Cartago, y Cartago siempre que tiene que defenderse de los númidas, tiene que pedir permiso a Roma si puede iniciar una guerra o no. Es decir, Cartago se convierte en un vasallo de Roma, en un estado tributario, en un estado clientelar de Roma a la merced de la política romana. Por no hablar de todas las indemnizaciones económicas que tuvo que pagar durante 50 años. Sí, sí, desde luego, que son enormes. El tributo se establece además de una manera anual. Pero en este tributo hay una cosa que hay que destacar. No es lo más penoso para Cartago, porque Cartago es una ciudad que después de perder la guerra contra Roma se recupera muy rápido económicamente. ¿Y por qué? Pasa una cosa en Cartago que pasó en la Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. La pequeña Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, vencida por los aliados, conoce el milagro económico alemán y es más rica que nunca. ¿Por qué? Porque tiene que evitarse todo el presupuesto militar que hasta entonces había comido la gran parte del presupuesto nacional. Lo mismo le pasa a Cartago. Cartago invierte todo lo que le sobra en obras de infraestructura interna. Al no tener que mantener ejércitos y flotas, todo va a, diríamos, aumentar la cuota de productividad dentro del país. Y esto hace que Cartago consiga unos excedentes económicos extraordinarios. Y al cabo de pocos años está en las condiciones de pagar todo el tributo de golpe a Roma, cosa que Roma no acepta, se niega, porque Roma quiere que ese tributo dure muchos años para así hacer recordar cada año que pasa que Cartago depende de Roma. La verdad es que eran bastante rencorosos los romanos. Y, bueno, sí, no perdonaban nada, nada, en absoluto. y particularmente, ¿qué fue de la vida inmediatamente posterior de nuestros protagonistas tras el final de la guerra? Porque por lo que tengo entendido, por lo menos,
Escipión el africano tuvo un desfile triunfal y Aníbal ejerció como sufete en Cartago. Sí, las dos biografías después de la guerra tienen a veces sendas parecidas o similares. Es decir, Escipión va a Roma, es merecedor de un gran triunfo y se convierte en la gran figura política romana del momento. Nadie hay en Roma que le iguale en temas como prestigio, gloria, honores militares recibidos, etcétera, etcétera. A Aníbal le pasa una cosa parecida, porque y no se le culpa de haber perdido la guerra, sino que, aunque hay siempre una oposición contra el clan Bárquida, los partidarios de Aníbal son más potentes que los detractores y es elegido sufeta, es decir, máximo magistrado de Cartago. Y es interesante que durante esta magistratura de Aníbal, Cartago empieza a recuperarse, ¿no? Tiene un pequeño renacimiento, un florecimiento de su economía y de su política. Cosa que irrita enormemente a los romanos. Roma está muy irritada de ver que Cartago no está sumida en la desesperación y que Aníbal aún está en vida y está logrando y cosechando éxitos, y por eso no paran de enviar delegaciones a Cartago para inspeccionar desde cerca qué es lo que pasa allí y también hacer propaganda política contra Aníbal. Es decir, lo que les molesta a los romanos de Cartago es ante todo la figura de Aníbal, porque es siempre una especie de precedente, una especie de posible punto de enlace para volver a la política expansionista, como ya ha pasado después de la Primera Guerra Púnica. La verdad es que es muy interesante conocer las biografías de estos hombres, no solo durante la guerra, porque como hemos mencionado, pues a pesar de que tuvieron un buen futuro al principio, después pues sabemos que no va a ser así. Por ejemplo, en el caso de Aníbal, ¿por qué pasó de ser tan poderoso a nivel militar y político, ¿no? Porque era sufete pero después tuvo que huir de su propia ciudad, ¿no? Porque estaba acosado por sus enemigos. ¿Por qué tuvo que huir? ¿Por qué tuvo que exiliarse? Es una especie de, diríamos, de consecuencia de la presión que ejercen los romanos sobre los políticos cartagineses. Es decir, él no se va desde luego voluntariamente al exilio, sino se va de una forma obligada, porque la presión que ejerce Roma sobre Cartago es enorme. Y entonces, claro, Roma tiene un interés muy grande que Aníbal desaparezca del mapa político de Cartago, que se vaya afuera. Lo que ellos, claro, no habían pensado es qué lugar hubiera escogido Aníbal para el exilio. Y Aníbal se va no a una ciudad poco importante del norte del África donde no hay nada que hacer, sino que se va a uno de los centros políticos más importantes del mundo antiguo, que es el Mediterráneo Oriental. Se va a la corte del rey Antíoco III de rey de Seleuquida, y allí, pues claro, es un personaje en la corte y es un reino que tiene un cierto interés para Aníbal porque estaba en tensión permanente con Roma por lo que pasaba en Grecia, ¿no? Claro. Sí, de hecho, si no me equivoco, Antíoco III se había posicionado en el bando de la Macedonia, la Macedonia de Filipo V, en el contexto de las guerras macedónicas, de la Primera y la Segunda Guerra Macedónica. Y precisamente de Antíoco III el Grande es el de quien quería yo hablar ahora, porque según lo que tengo entendido, cuando Aníbal llegó a la corte de este soberano del Imperio Seleucida, van a coordinarse, ¿no? Porque, y van a pensar que podrían reiniciar la guerra contra Roma y van a diseñar un plan, ¿no? Entre los dos para, como de venganza, ¿no? Que consistiría, pues, que Antíoco invadiría Grecia, mientras que Aníbal se encargaría de Italia, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco más detalladamente cómo fue este plan de locos para la venganza. Este plan es más bien fruto de la historiografía propagandística romana que de la realidad. Yo Ajá. no creo que existía una coalición con un fin tan claro, ¿no? De repartirse el mundo, Aníbal, Italia y Antíoco, Grecia, sino que en el fondo cuando Aníbal llega a la corte de Antíoco es recibido con honores, desde luego porque era un gran personaje, conocido mundialmente, pero en todo momento, cuando estalla la crisis con Roma, él siempre juega
un papel secundario. Es decir, Aníbal no tiene ningún comando importante en la guerra, porque hubiera parecido lógico que cuando Roma concentra todas sus tropas en el suelo asiático, las pone al mando de Lucio Cornelio Escipión, el hermano de Publio Cornelio Escipión, el africano que también estaba allí, que Aníbal pues les hubiera podido plantar cara en el campo de batalla de Magnesia o donde sea para hacerle frente, pero no es así, no, él no está. Él tiene un comando marítimo de poca importancia, secundario en la zona de Rodas, y entonces, claro, Antíoco tampoco tiene un gran interés de apoyarse en Aníbal, porque Aníbal, aparte de su nombre y de su personalidad, no le trae ningún apoyo concreto. Además, son dos personas que también rivalizan entre sí. Yo creo que este plan común es más bien fruto de la imaginación de la historiografía romana para ver así que Aníbal es siempre un peligro, esté donde esté. Hay que deshacerse de él. Y por eso, allí donde vaya, Aníbal siempre intrigará contra Roma. Pero esto es producto de la historiografía romana. Yo creo que los hechos contradicen esta visión. Y bueno, de hecho, tiene todo sentido del mundo que sea así, porque en una batalla tan importante, ¿no? Como fue la batalla de Magnesia, pues sí. Aníbal no participó en ella, no estuvo en ningún momento en la batalla de Magnesia, que al fin y al cabo fue tan importante porque no solo fue la contienda más importante de la guerra romano-siria, sino que también fue la primera batalla que los romanos lucharon en territorio asiático. Así que habría sido una gran ocasión para estar ahí y no estuvo. Particularmente, ¿por qué cree que no participó Aníbal en la batalla? No solo como líder, ¿no? Sino, aunque sea en uno de los puestos intermedios o bajos, no sé. No participó porque no le interesaba Antíoco. Además, Antíoco estaba convencido de tener un ejército suficientemente fuerte para afrontar esta confrontación, cosa que aquí se equivocó. Es interesante también ver que en el campo de batalla de Magnesia están los dos Escipiones, los dos hermanos Escipiones, Publio y Lucio Cornelio Escipión, uno como comandante supremo del ejército y el otro como asesor militar, por decirlo así. Pues un rol parecido a Aníbal en el ejército de Antíoco no se puede ver por ninguna parte, porque él no asesora a Antíoco. Antíoco estaba convencido de que su superioridad en caballería, en el campo de batalla, sus carros de combate, sus elefantes, trastornarían, ¿no?, el equilibrio en el campo de batalla a su favor, cosa que no es así. La batalla de Magnesia se desarrolla de una manera muy distinta a lo que había previsto Antíoco. Antíoco, si se me permite explicar un poco el desarrollo de la batalla, puedo avanzar. Antíoco, desde luego, gracias al poder arrollador de su caballería y sus carros de combate, puede hacer retroceder a las legiones romanas que guardaban el campamento. Y las persigue hasta el campamento, y se olvida un poco de su centro. Y el centro del frente de Antíoco sufre la presión romana por todas las partes. No olvidemos de que el centro del ejército de Antíoco estaba formada por la antigua falange tipo Macedonia, ¿no?, como la que instauró Filipo II o Alejandro Magno, ¿no? Y esta falange macedonia se tiene que ver aquí con las manípulas de las legiones romanas. Es la gran primera confrontación en masas entre dos sistemas militares antagónicos, la falange macedónica y las legiones romanas muy flexibles, divididas en manípulos, que desgastan a la falange romana porque le atacan por todos los lados y le causan muchas. Entonces Antíoco, como se desliza, se deja al centro de su ejército sin protección, los romanos no tienen dificultades para hacerse con él. Y ahí es cuando se pierde la batalla. Ahí es cuando se desmoraliza el ejército de Antíoco y ahí es cuando se deshace la línea de frente. Encima viene que los elefantes de batalla que tenía Antíoco preparados pues pierden el control y son un peligro para sus propias tropas más que para las tropas romanas. Es decir, la batalla de Magnesia, que es en ese sentido, como usted ha dicho muy bien, la primera batalla que Roma hace en territorio asiático, es la gran derrota, diríamos, del ejército surgido de la idea de Filipo y Alejandro de Macedonia. Es el triunfo de las legiones romanas sobre la falange macedonia.
Mm. Un triunfo de la Legión Romana que después se confirmaría un par de décadas después en Pydna, en la batalla de Pydna. Exactamente, en la batalla de Pigna, que entonces es el famoso Lucio Emilio Paulo, Mm, el gran conquistador de Macedonia, que uno de los grandes personajes también, emparentado con los mm, Escipiones, que es el que finalizará, digamos, con la monarquía macedonia de alguna manera. mm. Y precisamente cuando acaba esta batalla de Magnesia, ¿no? Al poco tiempo, al año siguiente o así, se produce, pues al final Antíoco se rinde y se produce el fin de la guerra romano-siria y se formaliza este final, ¿no? de la guerra con la llamada Paz de Apamea, Sí, que fue firmada en el 188 a.C. ¿Cuáles sí. fueron los términos de esta paz entre romanos y seleucidas? Roma había aprendido de sus experiencias griegas en la época de Flaminino, cuando Roma vence a Grecia, pero deja a Grecia desmilitarizada, que es el motivo por el cual Antíoco puede ocupar este vacío de poder y enfrentarse con Roma, de que hay que controlar el continente minor-asiático. Y para controlar el continente minor-asiático, Roma no lo hace esta vez directamente, sino a través de sus aliados. Pensemos que el reino de Pérgamo había combatido al lado de Roma contra Antíoco. Mm, El reino de Pérgamo, en el Asia Menor, es uno de los reinos más potentes de la zona, mm, junto con el reino de Prusia, bueno, el reino de Bitinia y Ponto, mm, y una gran potencia importante marítima es también Rodas, la ciudad de Rodas, que es uno de los centros comerciales más importantes del mundo mediterráneo oriental. Y mm, entonces este territorio minorasiático está controlado por Rodas y por Pérgamo, los grandes aliados de Roma. Por otra parte, se establece que una línea alrededor del Tauro es la frontera de los intereses del imperio seleucida y de la zona de interés de Roma. Lo que viene a confirmar que el imperio seleucida deja de ser un imperio mediterráneo, como quien dice, porque se tiene que concentrar al interior del Asia Menor y se concentra en Siria. Siria es el nuevo punto de inflexión, el nuevo punto central del imperio seleucida, que ya no tiene esta gran marina que tenía, porque la gran potencia naval es Rodas. Entonces, se puede decir que Roma controla, primero de forma indirecta, Asia Menor. Pero a partir del año 133 a.C., cuando muere el último rey de la mm, dinastía de Pergamón, este rey da todos sus territorios a Roma en herencia. Es decir, mm, que estos territorios son, diríamos, la base de lo que luego se llamará la provincia romana de Asia. mm, Aquí ya se funda, yo diría que si Publio Cornelio Escipión, el africano, incorpora un nuevo continente al dominio de Roma, su hermano Lucio Cornelio Escipión, después de la batalla de Magnesia y después del Tratado de Apamea, incorpora, diríamos, un nuevo continente al dominio de Roma. Roma es, a partir de Apamea, una potencia que tiene soberanía en Europa, mm. África y Asia. Mm. Bueno, de hecho, tal y como a Publio le pusieron el agnomen de africano, a Lucio, después de Magnesia, le pusieron el agnomen de asiático, Asiáticos. de Cuando Lucio llega a Roma, Cornelio Escipión asiático. Mm, cuando llega a Roma, igual que su hermano había celebrado un gran triunfo sobre África, él mm, celebra un triunfo sobre Asia y se le apoda Asiaticus, que es el momento cumbre en la dinastía, en la familia de los Cornelio de Escipiones, mm, tener dos hermanos, dos hijos, triunfadores en dos continentes que están en el máximo auge de su poder. Pero un mm, auge que no dura mucho, porque pronto empiezan las impugnaciones, pronto empiezan las críticas y mm, pronto empiezan los detractores, los enemigos del clan de Escipión, empiezan a posicionarse para darles guerra interna dentro de Roma. mm. Esa búsqueda como de buscarle las cosquillas, ¿no? a los Sí, escipiones sí, de
¿Lo hicieron por envidia, por competencia aristocrática? ¿Por qué quisieron cargarse a sus mayores héroes? Hay un poco de todo. Siempre hay motivos personales, hay envidias, hay motivos muy, muy bajos. Pero no olvidemos una cosa. Es un problema estructural muy grave para Roma. La experiencia de la Segunda Guerra Púnica había dejado muy claro que los grandes personajes que ganan la guerra, es decir, Fabio Máximo, Escipión, Claudio Marcelo, luego Faminino, son personajes que resaltan del entorno senatorial. Primero porque están muchos años al frente de los ejércitos ostentando un poder casi monárquico. Porque claro, Escipión mandaba en África de medio mundo romano. Escipión en Asia, después de Magnesia, también. Es decir, que se trata de cortar las alas a personajes que por su situación estructural como comandantes de legiones, como gente de gran prestigio, como gente que puede movilizar a muchísimos partidarios, ponen en peligro el orden senatorial aristocrático basado en la igualdad de los senadores. Claro, es muy difícil para esas personas que después de pasearse por medio mundo como si fueran un renacimiento de Alejandro Magno, volver a Roma y los hacen sentar en los incómodos bancos de madera senatoriales junto con otros, donde no resaltan nada. Esto es muy difícil y aquí vemos un problema estructural de integración. ¿Cómo integrar a esas personas que resaltan tanto por sus virtudes, por su eficacia, por sus grandes realizaciones dentro de un marco oligárquico igualitario que, bueno, es en el fondo el secreto del funcionamiento de la República Romana, que es una república aristocrática que vive y triunfa gracias a la solidaridad de clase dentro del estamento senatorial. Claro, no sé si será muy acertado, pero yo ahora me estaba imaginando que, digamos que el Estado romano, el Senado y demás, hicieron con los Escipiones lo que después, un siglo después, no pudieron hacer con los Pompeyos, los Sila, los César. O sea, esos sí salieron del tiesto y estos sí que los pudieron como controlar. La diferencia ubica en que en la época de los Escipiones, o de Emilio Paulo, gran triunfador de Macedonia, en esta época, en el Senado romano impera aún esta tendencia de, ante todo, mantener la igualdad aristocrática entre, es decir, hay unidad dentro del Senado. El Senado es un bloque aristocrático tan fuerte que incluso personas tan extraordinarias como Flaminino o como Escipión o como Emilio Paulo no pueden contra él. Es decir, en el fondo tienen que claudicar. Llega el momento que tienen que hacerse la pregunta, bueno, ¿yo o el resto? Y entonces es el resto el que los supera. Todo esto cambia radicalmente después de la época de Mario Sula. Después de Sila, cuando Sila asume ya tras el golpe de Estado la dictadura, entonces ya tenemos una situación muy diferente porque los grandes comandantes de tropas de aquella época, Luculo, Pompeyo, Sertorio y César, tienen unos comandos militares tan grandes que estos comandos, juntos entre sí, tienen más poder que todo el Senado junto. Es decir, ¿qué podía hacer el Senado de los años 50 contra las tropas que comandaba Pompeyo, César o Craso? Nada. Estaba en minoría. En minoría cuantitativa no, pero en minoría cualitativa en referente a su poder fáctico militar. Entonces, esta situación en la época de Escipión aún no se da. Escipión y Emilio Paulo no pueden contra la masa senatorial que tienen enfrente y tienen que buscar un arreglo. Y en el fondo el arreglo no es otro que claudicar. Por eso Escipión, después de los procesos que se le entablan por presunta corrupción, que no era tal, se resigna porque sabe de que, bueno, en el fondo hay poco que hacer, se va a sus posesiones de campaña, se exilia voluntariamente y muere de una manera pues casi que desapercibida. Y bueno, a este destino tan injusto, tan ingrato, con todo lo que había hecho el hombre por Roma, pues también se le une, por otra parte, Aníbal, porque después del final de la guerra romano-siria contra los seleucidas, Aníbal
estuvo viajando, estuvo en diversas partes y al final llegó a la corte del rey Prusias de Bitinia. ¿Cómo fue digamos, viaje, ¿no? Esta odisea hasta llegar a Bitinia? ¿Por qué sitios pasó? Fue un periplo endiabladamente complejo y complicadísimo, porque es que una vez que Antíoco III pierde la guerra, claro, los romanos van por Aníbal, van detrás de él, y él tiene que alejarse rápidamente del campo de la escena menor asiática y se refugia primero en Chipre. En Chipre está una temporada allí, hasta que se dan cuenta los romanos que está allí y van en su busca. Y entonces, a la desesperada, se vuelve a través de Siria otra vez al Asia Menor y llega hasta, nada menos que hasta Armenia. Es decir, que Aníbal es uno de los personajes que más mundo vio en su época, porque si pensamos, nació en Cartago, en África, vivió toda su juventud en la zona más al oeste del mundo mediterráneo, en la Hispania, en Cádiz, la ciudad más antigua de Europa y más lejana diríamos, del occidente. Luego pasó media vida en Italia y al final el fin lo pasó en Asia Menor y llegó hasta Armenia. Armenia, donde al final también de allí tuvo que irse a la corte de Prusia, la corte del rey de Prusia. Bitinia y Ponto es el último lugar que le queda para exiliarse, pero claro, allí, como todos sabemos, no pudo permanecer mucho tiempo porque pronto llegaron los emisarios de Roma a pedir la extradición de Aníbal, y Aníbal, ya un hombre viejo, cansado, resignado, se suicida para extraerse de esta manera a la opresión de Roma. ¿Y de qué sabemos acerca del suicidio de Aníbal Barca? ¿Sabemos algo a ciencia cierta o todo es propaganda? Tenemos noticias literarias en la obra de Tito Livio, pero claro, esto es literatura, es decir, que claro, son noticias que están escritas 150 años más tarde de los hechos, ¿no? Entonces yo creo que ante la opresión que tiene Aníbal, que experimenta él en su persona, no ve otra salida que suicidarse, es decir, que entregarse a Roma, que era lo mismo, o suicidarse. Bueno, supongo que hizo un poco como Cleopatra, ¿no? 100 años Sí, después, que se sí, quiso sí. suicidar para no ser como Un trofeo eh, de... un Sí. trofeo de guerra. Exactamente. Esto es lo que quería evitar Aníbal a toda costa. Desde luego que sí. Claro que sí. Y por cierto, un personaje que no hemos comentado es Lucio. ¿Qué pasó con Lucio Asiático después de la derrota o sea, de la Bueno, victoria de Magnesia? Lucio Asiático triunfa primero en Roma, tiene un gran triunfo, su hora de esplendor con su hermano, y luego tiene que enfrentarse también a unos procesos, es decir, le acusan de haberse incautado inopinadamente de una parte del botín, cosa que era una acusación, bueno, cosida con una aguja de fuego, ¿no? Porque es que no tenía ningún fundamento, porque claro, tenemos la famosa escena donde su hermano Julio saca los libros de cuentas y enseña al Senado, bien, si me acusáis de haber robado ese dinero, mirar el dinero que yo he ingresado en las arcas públicas, que es infinitamente mayor, es decir, ¿qué tonterías decís? Y entonces hacen romper los libros de cuentas delante del Senado para avergonzarlos de esta manera. Es decir, este proceso que tiene que sufrir Lucio Escipión termina pues en nada. Es decir, que los que lo han acusado retiran la acusación, pero ya aquí se acaba también el protagonismo de los de Escipión. Es decir, que es interesante que en el momento culmen, ¿no?, de su gran victoria, poco después vienen las incriminaciones, los procesos que tienen que sufrir, y luego ya se van apagando y pasan a un segundo plano, bastante alejados de la política. Estamos teniendo en cuenta que a pesar de todas sus diferencias, a pesar de todas las diferencias entre Roma y Cartago, pues tenían en común eso, ¿no? Que trataron tan mal y tan ingratamente, tan injustamente a sus mayores héroes y líderes militares. Pero es curioso como esta actitud no solo se dio en Roma, no solo se dio en Cartago, sino que también la encontramos en Grecia, por ejemplo, con Temístocles. De Pues qué pasó en ese caso
y por qué todos los estados se empeñan en desprestigiar a sus héroes. Yo diría que no todos los estados, sino aquellos estados constituidos en forma de repúblicas. Pensemos que Atenas es una democracia, ¿no? Es una democracia que tiene un sentido muy agudizado de la igualdad ciudadana. Es decir, cosa que en Roma pasa lo mismo, lo que pasa que en Roma yo no llamaría igualdad ciudadana, sino diría igualdad senatorial. Todos los senadores son iguales dentro del estamento senatorial. En Atenas se da lo mismo con los ciudadanos. Todos los ciudadanos atenienses son iguales ante la ley y nadie tiene que resaltar y sobrepasar bastante estos límites porque eso es un peligro. Porque en Atenas siempre está pendiente la acusación de tiranía. Aquel que sobresale se le sospecha que, bueno, que ansia establecer una tiranía en la ciudad. Temístocles es una persona tan exitosa como pudo ser Escipión con Roma, porque gracias a sus ideas, a su genialidad, a su energía, Atenas construyó la flota para afrontar al imperio persa en la bahía de Salamina y poder así librarse del acoso persa, poder así iniciar el despegue de Atenas como gran potencia marítima de la época. Pero claro, al hacer esto, Temístocles sobresale de tal manera de estos moldes de la igualdad ciudadana que se convierte en un coloso, en una figura descomunal. Y esto molesta mucho a esta idea de la igualdad cívica. Pensemos un dato. En las tragedias griegas aparecen solo personajes míticos, traídos de las obras de Homero. Nunca personajes históricos concretos. Cuando aparecen personajes históricos concretos, estos son siempre, sin excepción, extranjeros. El rey persa, un sátrapa persa, pero nunca griegos. ¿Por qué? Porque coger a personajes griegos, en este caso atenienses, y ponerlos, diríamos, en el escenario de una tragedia, sería aumentarlos de tal manera que se convierten en personajes míticos. Entonces, aquí vemos cómo la literatura griega nos da una pista para ver lo arraigada que estaba esta idea de la igualdad ciudadana dentro de la mentalidad y la sociedad ateniense, de que nadie sobresaliera demasiado. Y por eso, cuando se realizan esculturas de estos personajes, porque tenemos esculturas de Péricles, también de Temístocles, es siempre después de su muerte, claro, cuando ya no pueden ser peligrosos. Y si aparecen en las obras teatrales griegas alusiones a personajes, como es el caso de Péricles, nunca en las tragedias, son en las comedias, para reírse, para burlarse de él. Aquí vemos una válvula de escape. Vemos aquí una cosa que se da en Roma también, es decir, en Roma en este aspecto es comparable a Grecia. Roma es una república aristocrática, pero guiada por el molde de la igualdad aristocrática. Y Atenas es una república ciudadana donde todos tienen los mismos derechos ante la ley, pero nadie puede sobresalir porque aquel que lo hace, como es el caso de Temístocles, puede ser acusado de la tiranía, de querer restablecer una tiranía. Y es muy significativo que Temístocles, el libertador de Grecia de la opresión persa, termina su vida en tierras persas, en el exilio persa, acogido por un sátrapa persa lejos de su patria. Esto es una historia común que se puede dar también con Escipión. Es decir, en el caso de Escipión, no porque muere a tiempo, pero también hubiéramos podido pensar que le hubiera podido dar igual de irse a Cartago y terminar sus días allí, cosa que hubiera podido ser perfectamente posible, pero no es así. Bueno, pues yo creo que aquí tenemos un problema, digamos, estructural de fondo, que hay que verlo, que tiene que ver con la percepción, la idea que se tiene del rol del personaje histórico, de su función dentro de una comunidad política determinada. La verdad es que es súper curioso, me parece súper interesante todo esto que estamos hablando y de cómo pues estos personajes pues podrían haber, como usted decía, terminar en un ambiente tan contradictorio, ¿no? Con lo que habían hecho durante la vida. O sea, y yo solo me imagino lo mal acogido o bien acogido, quién sabe, que sería Escipión en el Cartago después de haber acabado la guerra, ¿no? De toda la invasión de África, de la batalla de las Grandes Llanuras, de la batalla de Sama, y no sé con qué ánimo lo habrían acogido. Yo Igual creo que...
Yo creo que con buen ánimo, si me permite esta Mm, observación, porque cuando siempre había litigios entre Cartago y Numidia y Roma mandaba comisiones senatoriales o para mediar, mm. Escipión siempre se ponía de parte de Cartago, es decir, bueno, hay que dominar a Cartago pero no doblegarla, no humillarla tanto, ¿no? Yo creo que él allí en Cartago hubiera tenido personas que hubieran hablado a su favor, Mm. sin duda alguna. Sí, bueno, y de hecho, por eso, por esas constantes humillaciones que tuvo Cartago, pues al final se provocaría la Tercera Guerra Púnica. Así que Sí. ahí tenemos material para otro programa, para hablar sobre Sí, Catón y la destrucción de Cartago. Pero bueno, muy bien. pues, por ir terminando ya, quería preguntarle si usted conocía, pues, algún otro caso, ¿no? Aparte de los ya mencionados, de los Escipiones, de Aníbal, de Temístocles, si conocía algún otro caso de esto, de héroe injustamente tratado por sus compatriotas. Yo creo que estos que acabamos de mencionar son los más Mm, conocidos y los más singulares, ¿no? Siempre se dan algunos casos aislados, algunos generales espartanos que tienen que irse al exilio, algunos sátrapas persas que también tienen que exiliarse a Grecia. Esto se da siempre, pero no la especularidad del caso de los Escipiones y de Temístocles es incomparable, ¿no? Es totalmente incomparable. mm. Y bueno, ya así para finalizar, ¿usted recomendaría alguna película o serie, no solo actual, sino de cualquier época, para adentrarnos en el mundo de las guerras púnicas en general o de la vida de los Escipiones y Aníbal en particular? Desde luego tengo que reconocer que no conozco yo ninguna película sobre las guerras púnicas que pudiera yo, no sé, pudiera citar aquí. Lo único que puedo decir es que hace unos años realicé yo un documental para el programa franco-alemán Arte en los Alpes, donde estuvimos unos días con una manada de elefantes para inspeccionar el paso de los Alpes por Aníbal, sobre todo las inclemencias del tiempo. Y fue una experiencia muy interesante porque este programa que salió en Arte se llaman Los Elefantes de Aníbal, que hizo esta productora. Lo que más me impresionó a mí fue que era el mes de mitad de octubre, teníamos muy buen tiempo, estuvimos todo un día con los elefantes por arriba, por abajo. Por cierto, lo que más miedo da a los elefantes en las montañas son los riachuelos, el agua que corre. Atravesar un riachuelo es muy complicado con un elefante, requiere una preparación enorme. Por lo demás, son muy seguros, pisan de una manera extraordinariamente segura, eh, trepan con una habilidad espantosa, nosotros las personas humanas no podemos compararnos a ellos, pero lo que más me sorprendió fue que, bueno, nos acostamos este día y al día siguiente nos levantamos con nieve, todo el paisaje nevado, Mm. y los elefantes, claro, por la nieve se sentían muy cohibidos. Tuvimos que encerrarlos enseguida en unos vagones que llevábamos preparados para el caso y en unos búnkers del ejército suizo, que los Alpes están llenos de búnkers. Ahí estuvimos encerrados unos días por la nieve que hacía. Y ahora viene la anécdota. La anécdota fue que cuando salieron los elefantes y los búnkers quedaron cerrados, en la primavera siguiente, al abrirse los búnkers, no pudieron ser utilizados porque las meadas de elefantes eran tan enormes, había tanto líquido y había tanto olor que tuvieron que desinfectarlos durante una semana, ¿no? Para poderlos reutilizar otra vez. Así que terminamos con esta anécdota, ¿no? Que es una anécdota verídica que he vivido yo personalmente. Sí, me parece una anécdota buenísima para terminar. Y, y bueno, y desde aquí les mandamos un mensaje. Ahora que están tan de moda estas plataformas, HBO, Netflix, Amazon Prime, les mandamos un mensajito a estas plataformas para que hagan alguna miniserie o alguna película sobre las guerras púnicas en general, sobre Aníbal y los Escipiones en particular, porque son unos personajes que sí, yo también lo estaba pensando ahora, que no se me ocurre ninguna representación del cine en el que hayan Tampoco. salido. Así Tampoco. que yo creo que merecería la pena meternos con ellos porque son personajes verdaderamente apasionantes
y dignos de estudio. Aunque bueno, también es cierto que a lo mejor me da un poco de miedito lo que pueden hacer, porque te pueden hacer un bodrio histórico. Bueno, sí, 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 esto es otra cosa ya. Así que a lo mejor, mejor déjalo quietecito y que no hagan nada. Sí, sí, que no hagan nada, que no hagan barbaridades. Sí, 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 sí. Muy bien, ha sido un placer muy grande, ¿no? Pues conversar sobre estos temas, por mi parte. Oh, el placer de verdad que ha sido mío. Y yo que a estas alturas, llegados a este punto, yo solo quería agradecerte infinitamente a ti, Pedro, por habernos hecho un hueco en tu agenda para hablar sobre estos dos personajes que yo creo que hicieron algunas de las gestas militares más impresionantes, no solo de la antigüedad, sino de toda la historia, y que no tuvieron el destino final que se merecían. Pues sí, pues sí. Muy bien. Y incluso te diría que yo creo que a partir de este podcast, pues a lo mejor cualquiera, ¿no? Que haya leído o oído cualquier tipo de artículo o vídeo sobre la Segunda Guerra Púnica, pero que a lo mejor no se había imaginado cómo había sido su vida posterior, pues a lo mejor a partir de este podcast, pues entonces puede revalorizar un poco sus vidas y pues aprender, ¿no? A valorar un poco más a nuestros héroes de hoy en día que que bueno, no solo están en el plano militar, sino que están en cualquier tipo de plano, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, al personal sanitario que se dedica a luchar contra la pandemia, que son auténticos héroes. Entonces, Pues sí, a lo pues sí. mejor tenemos que aprender a valorar nuestros héroes de hoy en día. Así que nada, pues eso, muchísimas gracias y nuevamente quiero recomendar a todo el mundo que vayan a su librería más cercana para comprarse cualquiera de las obras de Pedro Barceló porque son auténticas maravillas y tesoros que hay que guardar. Muy bien. Buenas tardes, ¿eh? A Tenerife. Adiós. Ahora sí, ha llegado el final del programa 30 de Historias. Si quieres expresar qué te ha parecido este podcast, darme alguna sugerencia sobre temas a tratar en el futuro, hacerle alguna pregunta directa a Pedro o recomendarme algún libro que deba leer, no dudes en dejarme un comentario. Dicho todo esto, no me queda más que invitarte a darle a me gusta, a puntuarnos con 5 estrellas si nos escuchas desde Apple Podcast o Spotify, a suscribirte al programa y a compartirlo en tus redes sociales para que llegue al máximo público posible. Nos vemos en el próximo programa de Historia. ¡Hasta luego!